Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Nos acercamos a Halloween. Seguramente has visto muchos adornos de calabazas que se utilizan en estas épocas. En otros países se ocupan calabazas reales, a las que se les talla una cara y en el interior se coloca una vela. Aunque en México tenemos el Día de Muertos, muchas personas utilizan adornos de calabazas e incluso festejan ambas celebraciones. ¿Te gustaría saber cómo surgió la idea de adornar con calabazas en esta temporada? Tal vez te sorprenda saber que en un inicio ni siquiera se usaban calabazas. Acompáñanos a escuchar esta historia. Hace muchos años, en un pueblo de Irlanda vivía un hombre llamado Jack. No se podía decir que este sujeto fuera una buena persona. Era borracho y le gustaba engañar, manipular y robar. La gente lo apodaba el tacaño Jack y era conocido por su astucia y malicia. Las personas de buena reputación se alejaban cuando lo veían acercarse. Era tal su fama de pillo que el diablo quiso conocerlo y decidió visitarlo para comprobar personalmente si esta terrible reputación era cierta, por lo que se presentó una noche ante Jack, diciéndole que había venido a llevarse su alma. Este, a pesar de estar borracho como siempre, rápidamente ideó un plan. Le pidió una última voluntad antes de que se lo llevara. Lo único que deseaba era beber una última cerveza. El diablo, divertido por el atrevimiento de Jack, aceptó y fueron a una taberna. Cuando llegó el momento de pagar, Jack dijo que no llevaba dinero y pidió a su aterrador acompañante que se transformara en una moneda. Y, cuando el propietario no mirara, podía volver a su forma original y llevarse su alma. Sorprendido por la osadía de Jack, pero a la vez divertido por lo sinvergüenza que era, el diablo se transformó en una moneda. Las cosas no salieron como esperaba el demonio, ya que el astuto sujeto lo introdujo en su bolsillo, en donde llevaba un crucifijo de plata que había robado un aldeano, lo que provocó que quedara atrapado y privado de sus poderes. El diablo, muy enojado, le pidió a Jack que lo liberara. Este, riendo, le dijo que lo haría con una condición. Debía perdonarle la vida por 10 años. El demonio aceptó de mala gana, y Jack lo liberó. El diablo, furioso, le dijo que se arrepentiría y desapareció. Si bien pudo utilizar esos 10 años extra para enmendar su camino y que su alma tuviera un mejor destino, Jack siguió con una vida de vicios y crimen. El tiempo se acabó, y el diablo, humillado y deseoso de la revancha, se presentó de nuevo ante Jack. Pero otra vez subestimó a aquel borracho. Jack le dijo que por favor le dejara tener un último deseo: comer una jugosa manzana. Por increíble que parezca, el diablo volvió a aceptar. Se acercaron a un árbol, y Jack, fingiendo estar muy borracho, le dijo al diablo que no podía subir por su manzana. El demonio, desesperado por llevárselo, subió al árbol para alcanzar la fruta. Entonces el bribón lanzó crucifijos cerca del árbol, lo que imposibilitó que el diablo pudiera bajar. El diablo, furioso, le exigió que lo dejara ir, pero Jack, carcajeándose, le dijo que lo liberaría con una condición: prometerle que nunca se llevaría su alma al infierno. El demonio hizo una mueca burlona y le preguntó a Jack si estaba seguro, y este, sin dudar, respondió que sí. El diablo aceptó y el truán retiró los crucifijos. Tiempo después, debido al alcohol y los excesos, Jack terminó falleciendo. Por causa de su pecaminoso comportamiento, no fue admitido en el cielo. Se dirigió a las puertas del infierno para pedir al diablo que le permitiera entrar. Cuando éste lo vio, sonrió socarronamente y le recordó su promesa de que nunca se llevaría su alma al infierno. Ahora pagaría el precio por haberle engañado. Tendría que vagar eternamente sin ser admitido en ningún lugar. Jack preguntó cómo podría ver hacia dónde se dirigía, ya que no tenía luz alguna, y el diablo le arrojó, a modo de burla, una brasa que nunca dejaría de arder. Jack tomó la brasa y ahuecó un nabo para hacer una linterna, y comenzó a vagar eternamente y sin rumbo por todo el mundo para encontrar un lugar donde finalmente descansar. A partir de este momento se le conoció como Jack of the Lantern, o Jack de la Linterna, que derivó en Jack O'Lantern. Así empezó en Irlanda la tradición de las Jack-o'-lanterns,
que eran farolillos fabricados con nabos que se colocaban para adornar las casas en la víspera de la festividad de Todos los Santos, que es lo que originalmente significa Halloween. Estos adornos simbolizaban al protagonista del cuento, ya que el del farolillo, quien, con su astucia, había alejado al mismísimo diablo. Esta tradición llegó a Estados Unidos con los inmigrantes irlandeses, pero si eran nabos, porque ahora se usan calabazas. Resulta que un año hubo un excedente de calabazas, así que la gente decidió utilizarlas para tallar el rostro de Jack y utilizarlas en la noche de Halloween. Estos adornos se hicieron muy populares y desde entonces cada 31 de octubre por la noche se ponen calabazas talladas con una vela en su interior en las ventanas y en las puertas de las casas para ahuyentar a los malos espíritus. Las calabazas se popularizaron en otros países y aunque no se tiene la tradición como tal de tallar las calabazas, se utilizan sus figuras para hacer adornos de papel, cartón, cerámica, etc. ¿Qué te pareció esta historia? Esperamos que pases un divertido Halloween, Día de Muertos o ambos. Agradecemos tu like y suscripción. Con tu apoyo podemos seguir haciendo videos. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!